Vamos a invitar ahora al profesor doctor Roberto Iermoli al estrado para su disertación titulada Buenos Aires y sus médicos 10 años antes del descubrimiento de Carlos Finlay. El doctor Iermoli es profesor consulto titular de la Universidad de Buenos Aires, médico consultor del Hospital de Clínicas y distinguido como gran maestro de la Universidad de Buenos Aires. Adelante, por favor. Ante todo, muchísimas gracias, señor presidente de la Asociación Médica Argentina, señor presidente honorario, miembros de la comisión directiva, señor secretario, por haberme permitido estar hoy dando las palabras alusivas. Y saludo directamente acá en el estrado al profesor de los Santos, a quien sucedí en la cátedra. Es para mí un alto honor dirigir unas palabras desde esta prestigiosa tribuna de una institución que durante 130 años ha velado por los más altos estándares de nuestra profesión y lo hago en esta fecha que festejamos nuestro día. Mi reconocimiento a todas las médicas y médicos que con su quehacer diario mejoran la calidad de vida de nuestra comunidad. Por supuesto que me hago eco de las palabras del señor presidente de la Asociación Médica Argentina. Como el profesor Borrone, en su magnífica ponencia del pasado año hizo una semblanza y trató acciones a seguir, y lo podemos encontrar en la biblioteca virtual, y como yo realmente a esa magnífica exposición no podía agregar nada, decidí, y que juntos, todos los que estamos acá, rendir un homenaje a aquellos colegas que nos precedieron en el ejercicio de nuestra noble profesión en momentos aciagos de nuestra historia, allá por 1871. Es por ello que he titulado la ponencia Buenos Aires y sus médicos, 10 años antes del descubrimiento de Carlos Finlay. Por supuesto, ya lo habló el señor presidente, nosotros festejamos el Día del Médico, la fecha del natalicio de Carlos Finlay, ocurrido el 3 de diciembre de 1833 en Camagüey, en Cuba, y este es el trabajo, como ustedes están viendo allí, el trabajo original, donde él trata de demostrar. Esto es el 14 de agosto de 1881, por eso dije 10 años antes lo que nos aconteció, y donde presenta la posibilidad de que sea el vector, el mosquito, el Aedes aegypti. Ahora, ¿qué pasaba en ese Buenos Aires de 1870? Fíjense que convivían en la ciudad de Buenos Aires el gobierno nacional, presidido por Domingo Faustino Sarmiento, el de la provincia de Buenos Aires, con el gobernador Emilio Castro, el municipal presidido por Narciso Martínez de Hoz. Situada en una llanura, la ciudad no tenía sistema de drenaje, la situación era muy precaria en lo sanitario y existían muchos focos infecciosos, como el riachuelo, convertido en sumidero, en aguas servidas, tanto de los mataderos como de los saladeros. El primer censo argentino de 1869 registró que la ciudad de Buenos Aires tenía aproximadamente 180.000 habitantes, de los cuales la mitad eran ya inmigrantes extranjeros, y de esa mitad, la mitad eran italianos. Guillermo Hudson, en sus recuerdos de allá lejos y hace tiempo, llama a nuestra ciudad de Buenos Aires la ciudad de los malos olores, y un somero repaso nos lo ilustra. Aguas. Había 3 fuentes de provisión, la de pozo, la de río, contaminada, la de lluvia, que era la más potable para el consumo. Las calles eran angostas y cortas y se empleaba la basura para hacer el relleno. Espacios abiertos eran pocos, las viviendas se habían hecho insuficientes,
para la demanda, justamente como consecuencia ello de la gran inmigración. Los hospitales eran insuficientes y precariamente instalados, los cementerios estaban en barrios populosos, las letrinas contaminaban las napas y los basurales cercanos a la ciudad. Este era ese Buenos Aires. La vivienda fue algo especial porque la población venía experimentando un crecimiento exponencial justamente por la inmigración, y esto trajo una situación de hacinamiento, promiscuidad. Aparecieron los inquilinatos, los conventillos, y debido a esta situación sanitaria insatisfactoria, fueron los médicos, entre otros, los que auxiliaron a mejorar la situación sanitaria de Buenos Aires. Algunos marcaron sus posiciones de prevención de estas enfermedades exóticas, como Guillermo Rawson. Hoy se entregará justamente el premio de higiene, el premio Guillermo Rawson, y su gran discípulo, Eduardo Wilde, que destacó la importancia del saneamiento. Muy amable. Muchísimas gracias. Esto era, fíjense ustedes, los conventillos en Buenos Aires. Esto era el riachuelo. Allí concurrían a lavar las ropas, pero la ribera, que no lo puedo, no sé, marcar muy bien, pero bueno, ven las riberas que ya estaban contaminadas y tenían aguas estancadas, se sacaba cierta pesca también, y existía lo que se llamaba en ese momento el miasma. Como no se encontraba una explicación, se decía que estos efluvios contaminaban el aire, la atmósfera, y esos miasmas eran partículas amenazantes que se generaban como consecuencia de la descomposición de los elementos orgánicos, fundamentalmente restos humanos, restos de animales, restos vegetales. Y cuando se establecía cuáles eran los lugares más contaminados, se hablaba de los cementerios, los mataderos, los inquilinatos, las letrinas. Pero sin lugar a duda, el riachuelo siempre fue el problema y lamentablemente 150 años más tarde sigue siendo y quizás aún mayor el problema. En aquel entonces los médicos sanitaristas denodadamente insistían en la instalación de agua corrientes. Buenos Aires tenía menos de un médico cada 1000 habitantes y uno de los que batallaban frente a esa situación era Eduardo Wilde. Yo voy a hacer eco de la figura de Wilde porque me parece que ha sido injustamente olvidada en general en nuestra historia. Y en este escenario se desarrolla la epidemia de fiebre amarilla. Los registros más minuciosos corresponden a los que llevó este señor, Mardoqueo Navarro, que fue un cronista, pero también empresario, administrador de empresas de Justo José de Urquiza, que se encontraba en Buenos Aires en 1871 y fue haciendo realmente un testimonio, pero sumamente minucioso. Hoy diríamos, 150 años posteriores, que era como si escribiese los tweets. Fíjense, muy cortito, enero 27, enero 28, no más de 20, 30 palabras. Por ejemplo, acá está diciendo que Wilde pide el 12 de abril un lazareto para San Telmo. Venían los carnavales, piensa en febrero, porque todo comienza más o menos el 27 de enero, desenfreno carnavalesco, hay un proyecto para limpiar el riachuelo en otro, la epidemia de fiebre amarilla, la epidemia es de fiebre amarilla, dice Wilde, el doctor Luca Estudia dice que no es de fiebre amarilla. El presidente huye, marzo 19, pone el presidente Sarmiento huye, los legisladores, jueces, municipales, etc. Y en el último, que es ya prácticamente en ese tuit que hoy podríamos decir 80, que está registrado en junio, el junio 22, la epidemia ya está olvidada. El frío hizo desaparecer al mosquito. Ahora, ¿es fiebre amarilla? Eduardo Wilde, un muchacho de 27 años, no vaciló en aseverar que esos casos eran de fiebre amarilla.
Ahora, el diario La República había titulado en su primera página "No hay tal fiebre amarilla". Ello motivó una carta abierta de Wilde exigiendo mayor responsabilidad a los editorialistas y llamando a no extraviar el juicio público respecto de esta epidemia. ¿Qué pasa con Sarmiento? Mientras tanto, Sarmiento decide irse. Recuerden también la importancia que podía tener el primer magistrado si fallecía, como fallecieron tantos, tantos habitantes de Buenos Aires. Para dar el ejemplo, el 19 de marzo se subió a un tren y se fue con una comitiva de 70 personas a 100 kilómetros a la ciudad de Mercedes. En esa comitiva iba los legisladores, el Poder Judicial. Es decir, Buenos Aires queda sin un comando, por así decir, político, estratégico. El Poder Ejecutivo ha desaparecido. El diario La Nación, recuerden que Mitre era un opositor a Sarmiento, habla de, en una editorial, el presidente huyendo, hay ciertos rasgos de cobardía que dan la medida de lo que es un magistrado, y dice que en vez de tomarse un tren e ir, ¿por qué no se sube a un carruaje y empieza a visitar los hospitales y los hogares de los enfermos desvalidos? Para el mes de abril ya prácticamente no hay autoridad del Poder Ejecutivo ni del gobierno de la provincia que estén presentes en la ciudad de Buenos Aires. Se estima que aproximadamente 70.000 personas abandonan la ciudad. Ahora, ¿quiénes son los que quedan? Y obviamente los más pobres, los más desprotegidos, que no tienen o no pueden solventar esos traslados que en el mejor de los casos salían 2.000 pesos de esa época, y para que tengan una idea y comparar, un oficial de policía ganaba mensualmente 400 pesos. Es decir, la ciudad se va yendo hacia el norte, y no solamente hacia el norte, sino que también hacia San Martín, Luján, Morón. Los primeros enfermos, ¿dónde aparecen? Mire, aparecen en la calle Bolívar, entre San Juan y Cochabamba. Ahí lo pueden ver ustedes, y desde allí se empieza a expandir. ¿Quiénes son los primeros fallecidos? Un italiano que se llamaba Viñolo y su nuera, que se llamaba Colomba, que fueron atendidos por el doctor Juan Antonio Argerich. Realmente le rendimos acá un homenaje al doctor, a Juan Antonio, porque en esta epopeya, por así decir, va a perder a 2 de sus hermanos. Y esto, como lo vi los otros días, ahí la calle Bolívar, entre San Juan y Cochabamba, fíjense donde comienza todo, es frente a lo que es hoy el Colegio Bernardino Rivadavia, el homenaje que le rendimos a Juan Antonio Argerich. Como no hay autoridades, se llama a un mitin en la Plaza de la Victoria, es decir, la Plaza de Mayo, y es allí que se decide formar una comisión popular de salubridad que va a ser presidida por este señor Roque Pérez, que vemos allí en el círculo, un abogado, masón, un hombre de fortuna que decide quedarse para ayudar, bueno, a aquellos más desposeídos. Pero también la integran Lucio Mansilla, Carlos Guido Espano, el mismo Bartolomé Mitre, su hijo, como dije, los Argerich, Evaristo Carriego padre me estoy refiriendo. Entonces José Roque Pérez, esto entra en funciones el día 13, y las acciones, realmente se redacta un estatuto donde hay que estar, perdón la expresión poco académica, al pie del cañón prácticamente las 24 horas y empezar a conseguir elementos para esta población que ha quedado en Buenos Aires. Roque Pérez sabe que va a morir o tiene alta chance. Lo primero que hace es redacta su testamento y bueno, 13 días más tarde fallece el doctor Roque Pérez. Aquí lo vemos en este famoso cuadro de Blanes, la pintura esta de Blanes, un episodio de la fiebre amarilla en Buenos Aires, junto al doctor Manuel Argerich. Y esto es realmente
Blanes lo que está haciendo en la pintura es colocando un hecho que sucedió a la 1 de la madrugada de hoy, el Sereno La Manzana 72, en la puerta de la calle Balcarce 348. Cuidado, Balcarce 348 de 1871 es Balcarce 1248, es entre San Juan y Cochabamba. Estaba abierta, entró y encontró a una mujer fallecida con su criaturita al lado. Esto es marzo 17 de 1871. Este es el informe policial y la ubicación justa de la escena. Pero miren qué paradójico. Esto es vista desde Cochabamba, estamos viendo Balcarce, esto vista de San Juan, y aunque a ustedes les parezca mentira, esto que están viendo ahí a la izquierda, ese desperdicio debajo de la Balbín, así estaba el día martes en el mismo lugar donde sucedió esta escena del cuadro de Blanes. Bien, el doctor Manuel Gregorio Argerich, el que vimos en ese cuadro, cae el 25 de mayo, muere. Argerich, dice, la nación ha combatido con el ardor y la abnegación de siempre, yendo hasta la exageración del deber y sin retroceder ante este sacrificio. Su otro hermano, Adolfo Argerich. El 9 de febrero de 1871 se juntan los miembros del barrio que se las llamaban las parroquias del barrio del Socorro para atender justamente la emergencia. Adolfo Argerich dice que quiere participar como médico, la comisión acepta su servicio, pero ofrece remunerarlos, a lo que Argerich responde: señores, yo haré todo lo que pueda en obsequio a los enfermos de la parroquia, pero a condición de que ustedes no han de darme ninguna clase de emolumento. Donde quiera que su presencia era reclamada, allí concurría el doctor Argerich. Falleció en cumplimiento de su deber el 18 de abril de 1871. Ya a fines de abril, La Nación publica los nombres de una serie de colegas que han fallecido. Estamos hablando de los doctores Ventura Bosch, French, Riva, Lucena, Francisco Javier Muñiz, justamente el hospital que lleva su nombre, lleva el nombre de el hospital de infecciosa de este gran ciudadano y patriota. El practicante mayor Párides Pietranera, del cual me voy a referir en un segundito, y los médicos Señorán y Andró. Pero también cae el doctor Sinforoso Amoedo y el doctor Caupolicán Molina. El doctor Caupolicán Molina era un médico muy querido, había integrado las filas del ejército, había estado con Lucio B. Mansilla, y dice La Nación en la editorial: a todos sin distinción de clases, tanto al opulento como al desvalido, les prodigaba su cuidado con el mismo cariño y con tan infatigable constancia que para él era lo mismo de noche que de día. Entonces fallece también el doctor Caupolicán Molina. Es tal, digo, el acúmulo de cadáveres. Piensen que por marzo prácticamente fallecían 100 personas por día, y en la Semana Santa de 1871, y más precisamente el 10 de abril, mueren 563 personas. Va a perder la capital, es decir, la ciudad de Buenos Aires, 14.000 almas con esto de la fiebre amarilla. Entonces, el Hospital del Sud, que es el actual Parque Ameguino, que tiene una duración efímera prácticamente de 4 años, 1867, 1871, bueno, ya queda obsoleto, rebasado, y es por eso que se decide ir a comprar tierras en lo que era la chacrita o la chacarita de los estudiantes, tan magníficamente contada en Juvenilia por Miguel Canet. Y ese cementerio se inaugura el 14 de abril de 1871. Como les dije, ya no había forma de trasladar, porque había
ya los pocos coches fúnebres que quedaban no daban abasto, entonces se decide instalar una vía férrea que iba desde la actual Jean Jaurès y Corrientes hasta la Chacarita, y a eso se le denominó el llamado Tren de la Muerte. Otra publicación fue El Mosquito, que era una publicación satírica, realmente burlesca, que aparecía los domingos. Y en esta, allí a la derecha, estamos viendo a la derecha en la pantalla, estamos viendo en marzo, uno de los números de marzo, a Wilde tratando de alejar a lo que se consideraba, digo, a esta fiebre, digo, o a este monstruo de la fiebre amarilla. Y es por eso que me parece que un personaje central que hoy en este ámbito quiero rescatar es el doctor Eduardo Wilde, porque fue uno de los héroes de los trágicos días de la epidemia de fiebre amarilla. Así lo representa en otro número El Mosquito, ahí están viendo la fiebre amarilla, y él prácticamente con una espada combatiéndola. Nace en 1844 en Tupiza, en Bolivia. ¿Y por qué en Bolivia? Bueno, porque su padre se había trasladado como consecuencia de estos desencuentros de los argentinos. Era perseguido por Rosas, así que este muchacho nace en Bolivia. Pero miren qué interesante, va a venir después a estudiar al Colegio Nacional de Concepción del Uruguay, donde va a conocer a otro grande, Julio Argentino Roca, que es un compañero un año mayor que él. Ingresa a la Facultad de Medicina en 1864, ya en 1867, en la gran epidemia de cólera que vive la Argentina. Esto no fue solamente Buenos Aires. En Buenos Aires dejó 1.500 muertos, pero en la ciudad, después Chivilcoy, Ayacucho, Pila, ni que hablar en Córdoba, 4.500 muertos, mi provincia, Mendoza, también lo que era, Santiago del Estero, San Juan, La Rioja y Catamarca. En 1870 se graduó de médico con honores. En noviembre es nombrado médico de Sanidad del Puerto y en 1871 obviamente tiene destacada actuación. El diario La Prensa saca un artículo, en realidad es un comunicado, que dice: la Comisión de Higiene de la Parroquia de San Telmo avisa a todos los vecinos que requieran auxilio en caso de hallarse afectados de la fiebre amarilla, que ha nombrado al doctor Eduardo Wilde para atender, miren lo que sigue, a todas horas los llamados que se le hagan a efecto de acudir a la asistencia de los enfermos. Puede concurrirse a la botica y a la farmacia que estaba en la esquina del hospital, ya vamos a ver dónde estaba el Hospital General de Hombres, o al Hospital de Hombres donde ha fijado su residencia. Es decir, se traslada a vivir al hospital, donde el mismo facultativo o en la botica justamente se le suministrarán los medicamentos. Este es el antiguo Hospital de Hombres, fue Hospital de los Betlemitas, y aquellos que pasean por San Telmo, allá en el 300 de Humberto Primo, ya lamentablemente hay una empresa americana, digo, de comidas allí en esa esquina o cafetería, pero estaba situado en la calle Comercio y Balcarce, frente a la primitiva Facultad de Medicina y en la misma parroquia, en la misma manzana de la parroquia de San Telmo. Para aquellos que quieran o les guste un poco más la historia, el protomedicato, la sede del protomedicato estaba justamente en lo que hoy es la Escuela Guillermo Rawson. Y allí funcionó a posteriori, entre 1870 y 1905, la Facultad de Medicina. Aún hoy están esas magníficas magnolias que los otros días cuando lo visité tenían flores en lo más alto. En ese hospital de hombres está también el futuro padre de la cirugía argentina, Ignacio Pirovano, quien trabaja denodadamente
junto al gran Francisco Javier Muñiz. Yo les había hablado que había fallecido Párides Pietranera, este practicante del Hospital de Hombres, fallece el 4 de abril, era muy amigo de Wilde, muy amigo de Tomás Liberato Perón, el abuelo de Juan Domingo Perón, de Ricardo Gutiérrez, ni que hablar de Wilde. Cuando muere, Wilde escribió esta emotiva carta: acaba de morir mi amigo, mi hermano Pietranera, practicante de 6º año de medicina, noble, generoso, abnegado, joven, que ha caído después de haber salvado la vida de tantos. Y sigue: el huracán de la muerte que pasa por esta ciudad no ha querido respetar ni la vida de los que más falta nos hacen. Eduardo Wilde decía que el médico que se atreve a entrar en un pabellón de un hospital apestado de fiebre amarilla es tanto más valiente que el soldado que entra en un campo de batalla. Pero no se queda con eso Wilde. Es catedrático de medicina legal, de toxicología, de higiene, profesor de higiene en el Colegio Nacional de Buenos Aires, luego presidente del Departamento Nacional de Higiene y es el encargado a posteriori, preside la Comisión de Aguas Corrientes. Y aquí está, este documento de la inauguración de estas obras. Pero acá hago un alto y sí me decidí por hablar de ello y no del humanismo médico, entre otras cosas por el resultado y por el informe de la UNESCO de días anteriores sobre la educación en la escuela primaria en nuestro país, que es muy lamentable. ¿Por qué? Porque siendo ministro de Justicia, Culto e Instrucción, quizás no muchos saben que a él verdaderamente le debemos la ley 1420 de educación laica, gratuita y obligatoria, por supuesto, respaldado por Roca. Pero la esgrima verbal que está en los documentos del Congreso y está el discurso que pronuncia, porque era difícil que se aprobara esa ley, se consigue gracias a este muchacho, gracias a este médico que nos honra en nuestra profesión. ¿Y qué pasó con esa ley? Porque hay que también tener las consecuencias de las leyes. ¿No? Uno dice, che, tantas leyes, ley del día esto y lo otro. Pero la ley 1420, fíjense, en el año 1884, cuando se sanciona, se pone en acción, en 1885, sabía leer y escribir menos del 80%, menos del 20% de la población. El 80% no sabía leer ni escribir. Un cuarto de siglo más tarde, cuando se hacen la fiesta, o cuando se realiza la fiesta del centenario de la Revolución de Mayo, que vinieron delegaciones de numerosos países que portaron, entre otros, trajeron pedagogos para estudiar el milagro argentino. ¿Qué había pasado? De 80% analfabetismo, estábamos en el 30% de analfabetismo. Y en los menores de 10 años, la escolarización llegaba al 90%. Y eso se lo debemos también a un médico, que me llena de orgullo que estemos hoy celebrando este día. ¿Y por qué? Porque lamentablemente, como todos los presentes saben, el 51% de nuestros jóvenes lamentablemente no terminan el colegio secundario en 2021. Pero también como miembro del Hospital de Clínicas y orgullo de pertenencia, a él le debemos el traspaso del Hospital Buenos Aires, ese que se inauguró en la Plaza Jusay, a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires, siendo ministro de Instrucción Pública. Y para terminar, quiero hacer un recuerdo a la memoria de aquellos que cayeron. Un año después de los hechos, el Congreso Nacional aprobó el proyecto de elevación de un monumento fúnebre.
Este cenotafio se encuentra en el actual Parque Florentino Ameghino y es este que ustedes están viendo. Los invito a ir allí por la calle Monasterio, a ir a verlo, Uspallata, muy cerca del Hospital Muñiz. Y me fui a fotografiarlo los otros días, era un domingo con mucha lluvia, y acá dice el municipio de Buenos Aires, los que cayeron víctimas del deber en la epidemia de fiebre amarilla. Lamentablemente el vandalismo no respeta, como lo están viendo allí. El sacrificio del hombre por la humanidad es un deber y una virtud que los pueblos cultos estiman y agradecen. Y aquí están 13 colegas, entre 13 son 15 en realidad, con los 2 practicantes colegas que cayeron. Están los Argerich, está el doctor Caupolicán Molina, está Pereira Lucena, está Ruiz Moreno, Amoedo, bueno, tantos otros, y los 2 practicantes, además de Pietranera Alvariño. También está el clero, que perdió muchos integrantes, los farmacéuticos, en un relieve el cuadro de Blanes, y si siguen en este paseo pueden ir allí a la iglesia San Pedro Telmo y van a encontrar también algún recuerdo de homenaje. El Nacional dedica el día después del último caso casi por entero su primera página a la tarea de los profesionales de la salud. Primero lo hace en una editorial que se llama Los Médicos Argentinos y después Héroes y Mártires. Quiero, en esto que ya termino, compartir con ustedes y compartir con tantos otros colegas que están aquí o que están afuera y con la familia de algunos que quedaron en el camino en esta pandemia. Si hay en el mundo una profesión que acerque a sus miembros a su origen divino, es la medicina. Los médicos argentinos en la presente epidemia, y podemos decir, en esta pandemia que estamos transitando, han llenado sublimemente su misión. Muchos caían vencidos y cuando conseguían vencer la muerte y levantar la noble frente, volvían al lado del lecho del que sufría para caer, tal vez más tarde, en el eterno reposo. La mayor parte de estos médicos que han fallecido en su puesto de honor no tiene más tesoros que sus sentimientos ricos en generosidad. Ninguno era un hombre de fortuna. Y el legado que dejan a sus familiares no es otro que el de una memoria querida y respetada por todos. A todos los presentes, médicas, médicos, señoras, señores, hoy en este día, mi humilde homenaje y muchas gracias y feliz Día del Médico.